Muy buenas tardes para todos. Qué felicidad estar nuevamente en este año 2021 con ustedes. En estos viernes de neurociencias desde Happiness, les saludo a María Emma Martínez, directora académica. Un saludo muy especial para nuestra directora o CEO Ángela Kohler, que también nos acompaña. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Gracias a todos los que se conectan con nosotros, los que nos van a ver en diferido y los que se van conectando a medida que vamos avanzando en este proceso. Este es el primer viernes de neurociencias del año 2021. Es un gran honor y una gran felicidad volvernos a ver, estar vivos, tener salud, despedirnos el 2020 y bueno, llegar vivos al 2021. Yo creo que es la primera ex del libro de nuestra Ángela Kohler, la existencia, que la tenemos que bendecir y que la tenemos que agradecer infinitamente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, una persona de mi corazón. Les voy a contar una infidencia. Cuando Rafa ingresó al grupo de Happiness, me llama Ángela Kohler y me dice, conocí un hombre maravilloso, hermoso, no te imaginas. Cuando le digo yo, ¿quién es? Y me dice Rafael Hernández y yo, Rafa, mi Rafa, ya lo conozco hace mucho tiempo. He tenido la posibilidad de trabajar con él, de conocerlo, de estar en el lugar que es de su pertenencia, que es un centro de meditación que se llama Abraham, que queda aquí en Colombia, en un municipio que se llama Santa Elena. Es hermoso, es un lugar para hacer eventos a nivel espiritual y de crecimiento personal, porque solo se utiliza para eso, entonces encierra una energía hermosísima, rodeado de un bosque hermoso, unas cabañas en madera divinas. Entonces les recomiendo visitar Abraham, los que estamos en Colombia y tenemos la posibilidad de estar en esos espacios para hacer retiros espirituales o para simplemente irnos para allá y regalarnos un tiempo para nosotros. Rafa es un ser humano maravilloso que conozco desde hace mucho tiempo y bueno, y me encanta tenerlo en nuestra comunidad Happiness y me encanta que hoy darle la bienvenida a este espacio de Viernes de Neurociencias. Para hablarles un poquito de él, Rafa es escritor, conferencista, formado en áreas de psicología, talento humano, terapias holísticas, Reiki, terapia Gestalt, PNL, Radix y experto en mindfulness, del tema que nos va a venir a hablar hoy desde las neurociencias. Les cuento que Rafa también tiene un libro, como su bio, pues les dije que es escritor, yo lo tengo hace mucho tiempo, autografiado y todo. Es un libro maravillosísimo que solo lo conseguimos, bueno, creo que a través de Rafa nos contará ahorita, se llama El viaje del amor, un camino al corazón, un libro muy bonito. Y bueno, se lo recomiendo, aquí lo tengo. Un abrazo, Rafa, bienvenido, qué rico que estés aquí con nosotros. Hola María Emma, muchas gracias por tu presentación. Ángela, qué gusto. Igualmente muchas gracias por invitarnos a compartir aquí con toda la comunidad de Happiness sobre el tema que me apasiona, que es el mindfulness. Y aprovechando un poco la introducción de María Emma acerca del libro, pues les cuento que mindfulness llegó a mi vida justamente cuando estaba atravesando lo que se llama la noche oscura del alma. Para quienes no lo sepan, es un momento de la vida en el que todo aquello en lo que has fincado tu vida, llámese trabajo, relaciones, ingresos, desaparece. O sea, literalmente se cae el estandarte y necesitas asumir, como me ocurrió, que el principal sostén que me quedaba, pues era yo, y que era la hora de hacer un viaje hacia adentro. Mindfulness fue la herramienta más poderosa que pudo haber llegado a mi vida y como todas las cosas de esta perfección llamada existencia, llegan cuando tienen que llegar. Entonces, les quiero compartir un poco mindfulness desde diferentes perspectivas, obviamente desde la fundamentación de las neurociencias y desde las 3 o 4, llamémoslas así, macro aplicaciones del mindfulness. ¿Cuáles son los 3 o 4 problemas? Que hoy se habla mucho de qué problemas resuelves en la humanidad o en la existencia. ¿Cuáles son los 3 o 4 problemas básicos que el mindfulness ayuda a resolver? Un poco cómo se abordan, qué pasa en el cerebro y de resto vamos a conversar. Siéntanse en libertad de levantar la manito. Tengo aquí 2 excelentes anfitriones que me van a recordar si alguien hace una pregunta en el chat porque estaré en modo presentación y la idea es que sea un espacio interactivo y de mucho compartir. Así que vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Me cuentan si ya la están viendo todos. ¿Sí? Perfecto, Rafa, ahí estamos viendo perfecto la pantalla. Muy bien.
Bueno, entonces hablamos de mindfulness y neurociencias. Y pues como les comentaba, lo primero es decir que mindfulness, desde el concepto universal que se maneja, es un entrenamiento. Yo diría que mindfulness es arte, pero también ciencia, y por eso vamos a hablar de ambos aspectos. Arte porque es aprender a estar presente y darte cuenta de lo que pasa mientras está pasando. Cuando la gente habla de mindfulness, lo asocia mucho también con el despertar de la conciencia. Y es importante hacer una breve precisión sobre ambos temas. Algunas personas tienen una mirada sobre la conciencia como un acto reflexivo. Después de que me pasa algo y yo voy a hacer un acto consciente para mirar qué fue lo que ocurrió. En realidad eso sería más un acto de reflexión, porque es una mirada posterior a la acción. Mindfulness nos entrena es para que en este preciso instante en el que habitamos, en este aquí, este ahora, yo pueda tener mi atención, que ya hablaremos de ella enseguida, en una actitud de apertura y observación para que yo pueda captar la belleza de lo que está ocurriendo en este momento que es único y repetible. Entonces mi cerebro necesita obviamente estar entrenado para que eso pase, ¿sí? Hay muchas escuelas de mindfulness en el mundo. Voy a hablar rápidamente de ellas. El MBSR, Mind Based Stress Reduction, fue de las primeras escuelas creada por John Kabat-Zinn del MIT, el Boston, que venía de una tradición de Thich Nhat Hanh, un monje vietnamita que creó una comunidad en Francia llamada Plum Village, donde acuñó la palabra vivir mindful, vivir en un estado mindful, en un estado presente. Kabat-Zinn se va para Estados Unidos y crea con la universidad el primer centro de manejo del mindfulness aplicado a pacientes con dolor crónico, pacientes con cáncer y pacientes con niveles de estrés, entrenándolos en observar eso que estaba pasando, ese dolor, esa situación que estaban viviendo y desarrollando técnicas no para el control. Vamos a hablar más adelante de la diferencia entre aprender a controlar y aprender a regular. En mindfulness hablamos más de regulación de varios temas, regulación de la atención, regulación de las emociones, no tanto del control de la emoción o control de la atención. Entonces, Kabat-Zinn hace todo un trabajo y entrena a la gente en ese arte de estar presente. De ahí se derivan varias escuelas del mindfulness, Mindful Self-Compassion, que tiene una universidad muy fuerte en España que desarrolla programas con el doctor Pelayo, bueno, otros científicos que han hecho una apropiación de todo el tema inicialmente del budismo tibetano que tiene que ver con la conexión con el corazón. No quiere decir que sea solo de esta escuela. En la escuela americana, el Heartfulness es una de las líneas del mindfulness que está siendo investigado muy fuerte por el Harvard Institute de California. También hablaremos un poco de eso en la parte de neurociencias. Y sin hablar directamente de mindfulness, Joe Dispenza hace una presentación en la serie que seguro todos la han, o la han visto, ya no voy a hablar de ella, Rewired, de todo lo que pasa en el cerebro en los estados de atención plena, cuando logramos entrenar nuestra atención, y hay pues un sinnúmero de videos, creo que son 13, los de la serie, que altamente recomendada. Desde el mindfulness transpersonal, que es otra escuela también europea, no solamente nos entrenamos en el arte sustentado en la ciencia, en las neurociencias, sino que también agregamos un elemento muy poderoso para el mindfulness, que es la mirada de la autoindagación. Es decir, ¿qué hago yo con esto que me está pasando? Porque si solamente me entreno en el arte de estar presente, así yo me doy cuenta que tengo una contractura, pero ¿y qué hago con eso? Yo me doy cuenta que estoy disperso, pero ¿y qué hago con eso? La autoindagación es la ruta a través de la cual navegamos para ir a la causa raíz de todo aquello que nos acontece. Esto entonces como una gran introducción. Hay otras escuelas del mindfulness en línea con la terapia cognitiva, en línea con la compasión aplicada a la salud, y cada una de ellas hace, digamos, una serie de aplicaciones específicas, pero digamos que la filosofía mindfulness
está muy bien estandarizada y se conservan la mayor parte de sus principios en todas las escuelas. Un aspecto fundamental que quiero recalcar y por qué fue tan poderoso en mi camino personal, mindfulness. Mindfulness, a diferencia de muchas otras cosas que podemos aprender, no nos aporta mucho si nos limitamos solamente al conocimiento informativo, es decir, a tener datos en el cerebro. Mindfulness es esencialmente práctica. Y por eso esta frase tan simpática que dice nadie se embriaga repitiendo la palabra vino. Hay que tomárselo, hay que degustarlo, hay que saborearlo. Con mindfulness pasa lo mismo. Si tú solo lees de mindfulness, tienes información de mindfulness. Si ves un video, tienes datos, tienes alguna aproximación. Pero solamente cuando tú vas a la experiencia, cuando tú bajas a ese hacer, estás viviendo mindfulness. Entonces, lo bonito es que cuando lo empezamos a vivir y lo empezamos a incorporar a la cotidianidad, mindfulness termina siendo un estilo de vida, porque no solamente te permite unas técnicas o unas prácticas de aquietamiento, de focalización, de concentración de la energía, etcétera, etcétera, sino que desde esa escuela que les hablaba de la autoindagación, te da un marco de referencia que lo llamamos las 7 actitudes mindfulness para aprender a leer e interpretar la vida. Pongo un ejemplo de una. En mindfulness, por ejemplo, es muy poderoso entender qué es la aceptación, pero no la aceptación como el conformismo con lo que pasa, sino que la aceptación está muy conectada con el proceso de la comprensión. Cuando yo comprendo algo y acepto algo, pasan cosas en nuestro cerebro, pasan cosas en todo nuestro organismo, obviamente pasan cosas en nuestro interior, en nuestro corazón, y obviamente se genera una integración que ahora hablaremos de ella, la coherencia cardíaca, que genera y beneficia unos estados de desarrollo y de profundidad para ver y vivir la vida de manera maravillosa. Así que la invitación es a que así sea una técnica que nos llevemos o que incorporemos a la cotidianidad, repitámosla lo suficiente, no solamente por el tema que ustedes ya saben, de que el hábito hay que practicarlo mínimo 21 días. Vamos más allá. De hecho, en Mindfulness hablamos más de 40 días, no cuarentenas como las que vimos ahora, sino periodos de práctica de 40 días porque tienen su simbolismo. Pero bueno, no me voy a detener ahí. Vamos a entrar en el tema de neurociencia. Miren, mindfulness, la práctica del mindfulness genera muchos cambios a nivel cerebral y esencialmente genera cambios en la estructura, y esto es una ruptura de muchos esquemas del viejo modelo de que el cerebro estaba ya hecho, que coloquialmente aquí lo decíamos mucho en Colombia, no sé si en otros países, no, a usted esa neurona ya se le murió, hágale el funeral porque ya esa no vuelve a resucitar. Y precisamente lo que nos ha demostrado todo este tema de la neurociencia es que la plasticidad cerebral nos está dando una lección de cosas que consideramos no iban a pasar, como por ejemplo que las neuronas se multiplican y generan otras conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, mindfulness actúa y ayuda a la modificación de los componentes estructurales de nuestro cerebro, por un lado, y segundo, en el funcionamiento, es decir, en la manera como se generan las conexiones, en la manera como se activan ciertas zonas del córtex, de la corteza prefrontal, que ahora hablaremos de algunas de ellas. Entonces, no es solamente un tema de fisiología cerebral o de funcionamiento, sino que es un tema estructural y eso es muy poderoso. El primer elemento sobre el cual mindfulness interviene, y lo decía ahorita, es el tema de la atención. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos una atención dispersa, lo que se llama el mindfulness, la mente de mono, es decir, estamos aquí y nos acordamos de la cuenta, entonces cogemos el celular y entra una llamada, espérate un momentico, aquí te atiendo. El cerebro está haciendo exactamente lo mismo. Está como un gran equipo prendiendo y apagando luces, es decir, activando y desactivando zonas de la corteza según los requerimientos de las zonas de información que estemos empleando. Si me estoy acordando de algo,
pues obviamente va y se activa el banco de memoria, pero si luego voy a visualizar, entonces se activa otra zona. ¿Qué hace y cuál es el efecto? Obviamente hay un desgaste energético muy alto. Todos sabemos que cuando nosotros estamos en un multitasking, que es uno de los grandes mitos que Mindfulness ayuda a romper, no somos multitarea, no estamos hechos para la multitarea. Así muchas personas digan, pero yo soy capaz, yo puedo hacer dos, tres cosas al tiempo. Una cosa es que puedas, una cosa es que seas capaz y otra muy distinta es que estemos diseñados para ello y que sea saludable hacerlo. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, hay un exceso de consumo de energía, con todo lo que significa la palabra energía, los azúcares, los nutrientes. Es decir, cuando estamos en multitarea, le pedimos al organismo, le demandamos al organismo una dosis extra para su funcionamiento, que es lo que comienza a generar el desgaste físico, que luego se puede convertir en desgaste mental, en desgaste emocional y todo lo asociado al estrés. Porque cuando la atención nuestra es dispersa, exigimos un funcionamiento cerebral extenso, intenso. Pero cuando nuestra atención está sostenida, le ayudamos al cerebro a disminuir la cantidad de circuitos que necesitan estar operando. Usamos mucho esta frase en todos nuestros entrenamientos. Donde va tu atención, va tu energía. Y esto tiene múltiples aplicaciones, porque no solamente va, si mi atención va hacia un estímulo visual, mi energía se concentra en la percepción visual y todos los procesos que eso implica atender, interpretar, ¿sí? Decodificar, tener un significado a lo que veo y obviamente con ello hacer algo. También tiene que ver mucho con la cantidad de energía que yo empleo. Es decir, si me desgasto porque uso más de la energía que la actividad misma requiere. Voy a poner un ejemplo simple. Hay personas que cuando se cepillan los dientes, se cepillan muy duro, muy rápido y hacen movimientos muy fuertes de la mano. Si nosotros miráramos eso en cámara lenta, nos daríamos cuenta que hay un desgaste de la presión que se hace con la mano, de la fuerza sobre las encías, inclusive se ve en el cepillo, que el cepillo se abre y se desgasta muy rápidamente. Ahí podríamos ver un ejemplo muy elemental de un exceso de uso de energía en una actividad humana que necesita que sea suave, tranquila y que no me genere ningún efecto en mis encías como la retracción de las mismas u otros efectos. Y así pasa con muchas cosas. Caminar. Yo puedo caminar de un lugar a otro absolutamente rápido, tenso, sin darme cuenta de la fuerza de los pasos, o puedo ir de un lugar a otro en una postura normal, relajada, tranquila, atenta, sin desgastar más mi cuerpo. Entonces, nuestro cerebro nos va a agradecer cuando nosotros usemos la energía adecuada para la actividad que estamos realizando. ¿Sí? Toda actividad tiene una dosis, un quantum de energía requerido. Si la cantidad de ese quantum es inferior, probablemente la actividad nos va a demandar o más tiempo o quizás un reproceso más adelante. Pero en nuestra cultura de la productividad, y aquí me voy a meter un poco en los temas laborales, que además me apasionan, cuando la gente cree que por ponerle más energía a la actividad va a salir más rápido o va a salir mejor, está equivocada. Porque en realidad lo que se genera es un desgaste y lo hemos visto muchísimo en el mundo empresarial con el tema de los reprocesos del trabajo. Entonces, quédense con esta reflexión. La energía que yo empleo en cada una de mis actividades es inferior a la requerida, es la deseable o estoy desgastándome más en lo que hago. No importa si sea comer, caminar, no importa si sea leer, no importa si sea trabajar, preparar los alimentos, porque aplica 7-24-365. Todas las actividades del día a día pueden ser vividas desde la óptica del mindfulness. Bien, siguiente elemento para comprender. Entonces, cuando nuestra atención logramos que sea sostenida, porque nos entrenamos a través de los diferentes ejercicios de atención plena,
que además, aclaro que atención plena no solamente es estar como un búho, quieto, observando, sino que la atención sostenida tiene que ver con la capacidad de relacionarme con la experiencia que estoy viviendo con todo mi ser. Es decir, pienso, siento, hago, percibo, interpreto, es decir, estoy ahí, no estoy a medias ahí, no estoy tomándome el traguito de café, pero pensando en si me irán a llamar o no. No, estoy ahí degustando el café, entonces siento su aroma, entonces lo degusto, entonces mi mano siente la temperatura de la taza. Es estar en atención sostenida. Cuando eso pasa, esta actividad de atención plena, de dedicación profunda, fortalece las conexiones neuronales. Es decir, nos va a permitir que cuando estamos en una actividad con atención sostenida, sean más firmes, más estables las conexiones, se generen inclusive más rápido y esas neuronas generen una sinapsis con todo lo que implica de los neurotransmisores que se derraman en esa conexión electroquímica, de forma tal que esas conexiones neuronales sean fuertes. Me adelanto un poco. Algunos de los estudios de aplicaciones del mindfulness en prevención del Alzheimer dicen precisamente eso, que cuando tú te entrenas en la atención fortaleces conexiones que, por ejemplo, permiten que tu memoria sea fuerte, que tu capacidad de reconocimiento visual y auditivo sea fuerte. Entonces, la atención sostenida fortalece las conexiones neuronales. Ese es uno de los primeros beneficios. Un segundo punto, repito, voy a trabajar o a presentar 3, 4 aplicaciones básicas, esenciales, y pues luego en la parte de preguntas podremos profundizar. Todos los seres humanos tenemos una cantidad de emociones. Digamos que en el mundo de la psicología hablamos de 5 emociones naturales: alegría, tristeza, miedo, afecto e ira, aunque hay varios modelos que hablan de 6, otros de 7, pero todos comparten en que son 5 o 6 las emociones básicas y las demás son algunas derivaciones. Mindfulness, uno de los entregables más poderosos, es que nos ayuda a regular. Y aquí quiero hablar del concepto de regulación. En muchas culturas, en el sistema educativo se nos hablaba de controlar las emociones. Contrólese, controle su ira. Si alguien iba a llorar, la gente decía, no, no llore, no llore, cuente hasta 10, tome agua. Le pasaban un pañuelo facial para que se secaran las lágrimas, como una forma de frenar la emoción del llanto o la expresión del llanto. Esto era control. Pero cuando nosotros controlamos, estamos generando un cierre a una válvula de salida y obviamente esa implosión se va hacia adentro y termina afectando diferentes órganos. Todos sabemos que las enfermedades son respuestas a alteraciones emocionales que se manifiestan en el cuerpo por el lado más frágil o más débil o por el lado asociado con el contenido de la experiencia que estoy reprimiendo. Pero desde el punto de vista de regular, y quiero usar esta figura, imagínense una llave cuando vamos a lavar algo. Si abrimos la llave muy fuerte, probablemente sale un exceso de agua que nos moja, pues obviamente además se desperdicia. Si abrimos muy poquito, pues nos vamos a demorar mucho mientras llenamos el vaso o lavamos el plato. Pero si abrimos en la cantidad adecuada, vamos a tener una experiencia eficiente. Con las emociones pasa lo mismo. Si yo controlo, inhibo, me freno y dejo apenas una gotica de la emoción no va a cumplir su propósito, que es ser expresada. Si abro la válvula, pues me voy a desbordar emocionalmente, lo que llamamos en mindfulness reacción, ¿sí? Una reacción intensa, manifiesta, que puede tener muchas consecuencias dependiendo de la emoción. Por ejemplo, en una ira, un desborde de ira, pues ya sabemos lo que puede generar, ¿no? Entonces, usamos más la palabra regulación, como ese aprender a abrir la llave de las emociones de forma natural para que sean expresadas en su justa medida. Cuando nosotros tomamos conciencia de nuestros estados emocionales, pues observándolos, y aquí es donde aplica la atención, todas las emociones necesitan ser primero observadas para darme cuenta
de la existencia de la emoción, permitir su expresión y luego comprender cuál es el propósito de su ocurrencia. ¿Para qué está esta tristeza? No porque estoy triste, sino para qué está esta tristeza. ¿Para qué este sufrimiento innecesario? Todos sabemos que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las neurociencias, se ha demostrado que cuando nosotros regulamos las emociones, lo que ocurre es que en el cerebro se genera un circuito, aquí está la explicación, voy a decirlo en otras palabras, que permite que esa expresión de las emociones, ese circuito, tenga una operación mucho más armónica. Es cuando en mindfulness hablamos de responder en vez de reaccionar. Y también puedo poner el ejemplo de cuando tú contestas el teléfono rápido, ¡aló! Reaccionaste. A cuando tú respondes una llamada, buenas tardes, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Tú estás respondiendo a un estímulo de una manera diferente. Algo semejante pasa en el cerebro cuando nosotros, en vez de reaccionar, que es más visceral, que es más de ese cerebro reptiliano, ¿sí? Por allá con un poquito del segundo cerebro también, pero que sigue siendo muy instintivo. Todavía no ha habido tanta intervención del neocórtex. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros generamos ese mecanismo de aprender a responder en vez de reaccionar, el primer centro sobre el cual intervenimos es sobre el funcionamiento de la amígdala. La amígdala cerebral, ahí la ven, cerca al hipocampo, tiene varios aspectos importantes. Lo primero es que la amígdala crece cuando no hay un adecuado circuito de respuesta emocional. Y ese aumento de tamaño es generador, genera como consecuencia el exceso de producción de muchos neurotransmisores que no necesitamos, que ahorita hablamos de ellos. Puede ser cortisol, puede ser adrenalina, lo que sea. Cuando nosotros aprendemos a responder, la amígdala no solo disminuye el tamaño, o sea, desaparece el nivel de estrés, y al disminuir el tamaño cambian los neurotransmisores que se producen y obviamente generamos las sustancias de la felicidad que sabemos que son oxitocina, serotonina, dopamina, en fin. Ahorita volvemos sobre ello. Entonces, ¿qué es importante y qué está demostrado? Que la regulación es la que ayuda a que la amígdala funcione de manera más adecuada, ¿sí? Y evite también esos extremos de picos, ¿no? Es como un sobrevoltaje. Cuando nosotros no tenemos un regulador, ¿sí? Para un equipo eléctrico, pues el equipo sufre descargas. Exactamente lo mismo pasa en nuestro cerebro cuando nosotros no hacemos una buena regulación de las emociones. Llevamos unas descargas al cerebro con todo lo que eso implica desde el punto de vista de su funcionamiento y los efectos en el cuerpo, en diferentes órganos, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. Todos sabemos que un ataque de ira, ¿sí? Pues va a generar cortisol en el sistema sanguíneo, va a poner ese corazón a 1000 y la posibilidad de un infarto fulminante con falla del miocardio, pues está a la orden del día, o un accidente cerebrovascular. Pero ¿dónde se está desencadenando todo? En el problema de la falta de una regulación, ¿sí? Bien. Aquí es donde llegamos a lo que les estaba diciendo justamente. Parte de los beneficios de esa regulación es que la química cerebral, lo que todos conocemos como la química de la felicidad, es decir, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina, ahora hablamos un poco de otras, logran regularse, es decir, producir ese bombeo de las cantidades adecuadas que necesitamos. Todos sabemos que el cerebro es una fábrica poderosa, no solamente de los neurotransmisores, sino también los medicamentos que necesitamos para curarnos de muchas enfermedades. Hoy cada vez se habla más de ello, de esa farmacia que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, mindfulness, ¿qué beneficio tiene? Cuando yo me entreno en, volvemos al comienzo, observar lo que ocurre, regular mi relación con aquello que ocurre
Y obviamente filtrar ello aquí entra la conciencia, ¿no? Desde la autoobservación, mi respuesta, que es el último proceso del circuito, va a estar mediada por lo que pasó en mi cerebro. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un dolor, y fue parte de lo primero que hicieron con los pacientes con dolor crónico, las personas a través del entrenamiento de mindfulness lograban producir más endorfinas, es decir, tenían más analgesia natural y eso disminuía el consumo de fármacos, no solamente en pacientes con dolor crónico. Y se hicieron muchas pruebas con todo el experimento placebo y se logró demostrar, por ejemplo, que en estos pacientes la endorfina generaba un efecto sedante natural poderoso a través de las diferentes prácticas que hacían de mindfulness. Por eso lo trabajado mucho con dolor crónico, inclusive con personas con miedo, con estrés. Ahora vemos algunas de las investigaciones. Si, por ejemplo, habláramos de la serotonina, que tiene que ver mucho con la confianza, cuando nosotros entramos en una experiencia de miedo, todos sabemos que el miedo nos produce o la parálisis o la huida, pero igualmente hay unas contracciones en el cuerpo. Si nosotros experimentamos la confianza, la serotonina emana la dosis adecuada y produce en nosotros esa sensación de tranquilidad, la tranquilidad necesaria para gestionar lo que nos esté ocurriendo, ¿no? No quiere decir que no haya que actuar, pero actuamos desde la capacidad de respuesta y no desde la reacción. Y este mismo circuito, este mismo fenómeno pasa con todas las demás sustancias, con la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Asociada a todo el tema del afecto, de las relaciones afectivas, la dopamina con todo el tema del placer, la norepinefrina o noradrenalina con todo el tema de la reacción en el sistema nervioso y lo que genera, por ejemplo, en la afectación a los latidos del corazón. Cuando hay una regulación, entonces el corazón no necesita entrar en arritmias y se mantiene el tono y el pulso adecuado, el ritmo cardíaco adecuado. Hay muchos hallazgos. Voy a dejar aquí algunos para que los puedan ir mirando mientras les voy contando. Hay muchos campos de aplicación del mindfulness en la salud, pero no es solamente el único campo donde mindfulness ha sido investigado. Hay absoluta diversidad de investigaciones, por ejemplo, del mindfulness en educación. De hecho, hay una experiencia muy linda en una escuela en Nueva York donde había un alto nivel de bullying. Y lo que lograron encontrar es que cuando las personas, los chicos eran entrenados en mindfulness, y ahora les cuento cómo era la experiencia, disminuía de manera natural, de manera automática, el efecto del bullying. No por la presión, porque no había ni presión, ni disciplina, ni castigos. ¿Cuál era la práctica? Los chicos que habían hecho algo por un compañero los llamaban al final de la jornada, los llevaban a un salón y les enseñaban ejercicios meditativos, diferentes prácticas, pero no había la sensación de que esto es por castigo, porque lo que usted hizo se va a quedar castigado hasta las 3 de la tarde. No, simplemente los invitaban, no les decían por qué. Obviamente ellos lo sabían, pero no había ninguna autoridad que estuviera diciendo usted está aquí por esto. Los entrenaban. ¿Qué empezaron a observar? Que muchos de los chicos a los días 24, 48 o 72 horas llegaban a acercarse a quien habían agredido, a ofrecer excusas, a reconciliarse de manera natural, sin que fueran inducidos a realizar este tipo de comportamiento. Y ahí salieron múltiples investigaciones y aplicaciones del mindfulness en educación, solo por citar este ejemplo. Mindfulness tiene también muchas aplicaciones en el deporte, en el entrenamiento de deportes de alto rendimiento. Todos sabemos que para cualquier deportista la atención es un factor clave. Piensen, por ejemplo, para los que les gusta el fútbol, una selección, un equipo que está en una final de campeonato. Piensen en todo el estrés que genera saber que se pueden ganar o no una copa. Piensen el impacto que puede tener un descuido atencional en un gol y piensen en las reacciones emocionales que puede generar eso en los jugadores. Se ha comprobado que un buen entrenamiento de mindfulness les ayuda a regular y a gestionar adecuadamente todo lo que pasa pues
durante su práctica deportiva. Les dejo más investigaciones. Mindfulness tiene múltiples beneficios en el mundo laboral. Todos sabemos, por lo menos en Colombia, que con esta nueva aplicación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, con el tema de manejo del estrés, con todo el tema inclusive de la felicidad organizacional que ahorita hablaban con Diana, pues mindfulness es una excelente herramienta que aporta y ayuda a la gestión de todos esos factores de riesgo psicosocial que afectan el desempeño laboral, no solamente temas asociados a el trabajo, la labor como tal, sino los factores asociados al mismo, como el estilo de liderazgo, los temas disciplinarios, los temas motivacionales y demás. Mindfulness tiene muchas... ¿Qué hay? Nos quedan 5 minuticos para que vayamos terminando, para darle paso a las preguntas, ¿vale? Listo. Nada, conversemos. Era ¿Ya lo que ibas terminando? era la diapositiva que seguía. Ahora Bueno. abramos el espacio a la conversación. Listo, es que somos muy rigurosos como con el respeto del tiempo de las personas, entonces no sabía cuántas diapositivas te faltaban, discúlpame, pero muy interesantes los estudios y soportar cómo el mindfulness puede aportar a tantas disciplinas y a tantos procesos es maravilloso. Por aquí tienen varias manitos levantadas. Bueno, antes de darle el paso a las personas para que hagan preguntas, veo gente nueva que no se nos había conectado o personas que vienen de vez en cuando, que no se pueden conectar siempre, un saludo muy especial. Adriana Bernal, Jackson también está por aquí, Karina Hernández, Minerva, Jimena, Marisa, Tania, qué rico que estés por aquí, un abrazo fuerte para ti. Creo que mindfulness es un gran ejercicio en este momento de tu vida por todo lo que estás pasando, que te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a todos los que llegan nuevos a esta comunidad 2021 en este año y bueno, qué rico tenerlos todos los viernes en los viernes de neurociencias. Muy bien, por aquí Adriana tiene la mano levantadita. Adriana, abre tu micrófono por favor y tienes la palabra para hacerle pregunta a Rafa. Muy buenas tardes, no sé si en otros lugares noches. María Emma, un abrazo muy especial. Angelita, sabes cuánto te quiero. Conectada siempre con Hapinar y con este tema que me apasiona. Voy a ser breve en mi pregunta para darle paso a las otras personas. Soy una convencida, de verdad vengo estudiando desde que hice mi maestría y mi experto en psicología positiva, la importancia del mindfulness y soy una meditadora desde niña, sin saber qué era meditación, desde niña medito. Pero quiero hacer una pregunta muy puntual. Me he encontrado con muchos pacientes, con muchas personas, incluyo a mi hijo, veo que en el latino le es poco fácil el mindfulness quieto, o sea, en una posición estática. Mi hijo y muchas otras personas me lo dicen, es que cuando estoy quieto me desespero. O sea, no puedo hacer una meditación quieto. Me dijo, mamá, no hay otra forma porque yo antes me da más ansiedad. Sé que conozco que hay otras formas, que es meditación en movimiento, pero quiero que me hables de aquellas personas que les es tan poco fácil meditar en quietud, que yo creo que es con lo que me he encontrado con los grupos, porque ellos, o sea, el latino es muy emocional y muy de estar activo. Entonces, ¿qué me podrías decir al respecto? Muy bien, Adriana, gracias por tu importante pregunta. Hay muchas cosas que decir. Primero, es probable que haya mitos y creencias inadecuadas acerca de lo que es meditar. Solo voy a mencionar una, la más común. Mucha gente cree que meditar es dejar de pensar, es poner la mente en blanco. Y eso es una mentira total. La mente no se va a quedar quieta. Entonces, cuando tú hablas de quietud, la gente no solamente habla de quietud física, sino también de quietud mental. Por eso mindfulness dice, es observar lo que pasa mientras está pasando. De hecho, por ejemplo, tenemos una meditación que se llama Observa pasar los troncos en el río. Y es justamente eso, ver como cada pensamiento como si fuera un tronco o como si fuera un pajarito que está pasando. Entonces, lo primero que habría que identificar es qué creencias inadecuadas tiene sobre la meditación.
Dos, ¿qué tipo de práctica meditativa está haciendo? Hay personas que necesitan meditar repitiendo algún sonido, sea un mantra, sea una canción. Hay personas que necesitan meditar a través de la respiración. Hay personas que necesitan meditar con el ejercicio de alguna actividad motora, pintando un Exacto. mandala, ¿cierto? O como tú lo decías, por ejemplo, aquí en el centro nuestro, María lo conoce, hacemos meditación caminando en el laberinto de meditación. Excelente. Entonces, es lo primero. Lo segundo, la meditación no es la única práctica del mindfulness. Mucha gente cree que mindfulness es solo meditar. No, mindfulness tiene 3 tipos de experiencia. La primera es meditar. La segunda, mindfulness en la vida cotidiana. Lo que te decía ahora, tú puedes hacer mindfulness cepillándote los dientes, preparando el almuerzo, En trabajando. esta conferencia. Rafa, cuando nos bañamos con los ojos cerrados, los que estuvimos en el entrenamiento con el doctor Braidot nos enseñaba a bañarnos con los ojos cerrados. Eso es una experiencia mindfulness, porque estamos tomando conciencia por completo de la experiencia del baño o lavando los platos. Bueno, Claro. no cierre los ojos para lavar los platos, pero sí. No tiene que ser inclusive ni siquiera con los ojos cerrados. Voy a ponerlo lo más natural, lo menos artificial. Es, ¿aló? Aquí está. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló, aló? Hola. No sé si alguien acá puso una pantallita. Iván, creo que fue Iván. Ivancito. Iván, si nos ayuda saliendo de pantalla, porfa. Okay. Completa. Sigue hablando, Rafita. Bueno, listo. Entonces decía, hay que revisar bien qué estamos entendiendo por meditación. ¿Sí? Perdón, ¿alguien entró? No te preocupes, es los que estamos acá. A mí estoy Los viendo. que estamos acá. De pronto, sí, Iván, si nos ayudas quitando la pantallita y ya para continuar. Sí, porque da la impresión como si alguien hubiera entrado a mi computador. No es el tuyo, sino que alguien compartió pantalla. Okay, bueno. Creo que fue Iván. Listo. Iván Entonces, nos puede ayudar y ya. mindfulness en la vida cotidiana es que todo lo que yo hago puede ser vivido con atención plena. ¿Qué es lo que necesito? Entrenarme en la técnica de atención correspondiente. Excelente. Y lo tercero es que mindfulness tiene un repertorio de pequeños ejercicios que nosotros los llamamos píldoras mindfulness. Son ejercicios muy cortos de 45 segundos, 1 minuto máximo, que te permiten volver al momento presente, focalizar y centrar tu atención, observar cómo estás en lo que estás y luego volver a la actividad. Voy a poner un ejemplo. Tú sales de una reunión y vas para otra. Muchas veces la gente no cierra una reunión y se va para la otra con un pendiente. Y está sentado allá y está pensando, entonces tengo que mandar el correo y tengo que hacer el informe y se pierde los primeros 20 minutos de la siguiente actividad porque se quedó. Mindfulness tiene un ejercicio que te dice, entrénate en que cuando termines una experiencia, obsérvala, ciérrala. ¿Qué quedó pendiente? ¿Quedaste con alguna emoción? Regístrala. ¿Quedaste con algún pensamiento? Anótalo. Pero cuando entres a la otra, entra limpio, entra descargado para que puedas estar desde el comienzo en atención plena. Y si tienes una agenda, escribe ahí, revisar tal cosa, me quedé con esta duda, me molestó tal situación. Y luego, cuando tengas tiempo, vuelves a ello y gestionas lo que tengas que gestionar. Entonces, por ejemplo, ese es un ejercicio quick, te dura 45 segundos mientras vas de una actividad a otra y lo puedes vivir sin necesidad de estar meditando. Entonces, Adriana, mindfulness no es solamente meditación. La meditación es muy poderosa, es una de las experiencias, pero no es la única. Rafael, dos cositas pequeñitas. Una, mi hijo me dice que él se da cuenta de eso cuando hace ejercicio. Que para él la mejor ejercicio, mamá, es que yo siento mi atención plena, es cuando hago ejercicio. Y lo segundo, qué rico que nos dé referencias de esos ejercicios, de esas píldoras, donde podemos encontrar o documentarnos sobre ellas o aprender sobre ellas. No, mira, internet está lleno y hay libros descargables de mindfulness, los que quieras. Esto es un poco de navegar, y curiosidad, pero tú te encuentras con, de hecho hay muchos libros, 50, ya iba a hablar de ese, 50 técnicas. Es buenísimo. Y ahí están las que él dice, que son las rápidas cuando uno va a cortar de una cosa a la otra, María Emma.
Aquí hay 50, imagínate, 50. No, buenísimo. Tan linda. Gracias, María Emma. Súper. Este que me gusta mucho. Muy bien. Gracias. Iba a referenciarlo también. Gracias, Súper. María. Muchas gracias. Excelente. Con todo gusto. Gracias, Adri. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Se me bajaron las manos. Yo vi ahora un poco de manitos levantadas. Cristian, ¿tú tenías una manito levantada? ¿No? Ok. Bueno, creo que el tema quedó No, supremamente... pero puedo aprovechar para agradecerle a Rafael, muy claro, muy cierto toda la información compartida. Yo de pronto complementaría con que además el mindfulness es algo delicioso, ¿sí? Es algo rico. Entonces, digamos que es una invitación. Yo estoy tratando como de unir toda esa información que nos compartió Rafael y podríamos llegar a lo que es la mente ecuánime, ¿bien? En el aquí, en el ahora y atenta. Y yo quisiera proponerles, aquí con el permiso de Rafa y de todos, bueno, veo 5 cámaras en este momento, ojalá 6 con Iván Darío, si otra persona puede colocar su cámara en este momento mejor, y es hacer un sencillo ejercicio muy simple para todos, y sé que en algún momento de pequeños lo jugamos, y es el juego de congelado. Entonces, en este momento, cuando diga ya, vamos a quedar todos congelados donde estemos, congelados. Y en ese momento, allí, vamos a centrar nuestra atención. ¿Dónde está el peso de nuestro cuerpo en este momento? Si estamos sentados, si está en ambos glúteos, si está más hacia un glúteo izquierdo, derecho, si estamos apoyados hacia el espaldar de la silla, hacia qué parte de nuestra espalda está el contacto, si tenemos apoyados ambos pies o si tenemos solamente uno. En mi caso les comparto, estoy sobre un solo pie, mis pies están cruzados abajo y toda mi presión está en lo que se conoce la bola del pie. Bien, que empecemos a llevar la atención a cómo está nuestro rostro en este momento, dónde hay tensión en este momento, si nuestro ceño está fruncido, ¿sí? ¿Qué está pasando en nosotros? Bien, y si queremos ir un poco más allá, entonces prestar atención en cómo está nuestra respiración, en cómo está entrando ese aire, cómo está saliendo el aire, ¿sí? ¿Qué está pasando por nuestra mente en este momento? ¿Qué pasa con nuestras emociones? Bien. Y ya descongelados, espero que hayan tomado en algún momento una conexión allí especial. Un abrazo para todos. Gracias, Cristian, gracias. También es un experto en mindfulness, entonces qué rico tu aporte y qué rico ese ejercicio. Yo creo que en algún momento, y me atrevo aquí a hacer esta invitación pública, sé que la doctora Kohler nos avala, y es que de pronto hagamos en algún momento algún webinar solo para expertos Happinar, donde Rafa nos haga alguna meditación bien chévere. Les cuento que Rafa hace una meditación con cuencos que a mí me transporta a otro nivel. Es una cosa hermosísima. No sé si se puede hacer por webcam, me imagino que sí, pero podemos hacerla en algún momento o, para trabajar estas técnicas de mindfulness. Muchas gracias, Cristian. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Rafael? Muy bien, creo que el tema quedó muy claro. Rafa, mil gracias. Es un placer siempre escucharte. Tu elocuencia y tu capacidad para transmitir información es maravillosísima. Cada que te escucho aprendo y aprendemos muchísimas cosas de ti. Recuerden que este video queda grabado y montado en nuestro canal de Facebook de Happinar para que lo podamos volver a consultar cuando lo necesitemos. Rafa, es un placer tenerte con nosotros en la comunidad de expertos Happinar. Gracias a todas las personas que llegan nuevas y bueno, y para las que, no voy a decir la palabra viejas, para las que somos más antiguas en la comunidad, qué rico volverlos a ver. Rafita. María, sí, no quería irme sin decirles que pues es parte de la alianza que hay también de Happinar con la Red Global de Mentores. Hay un programa de formación avalado por la Red Global de Mentores de formación en Mindfulness con certificación, diferentes certificaciones. Según los grados que tomes, puedes llegar hasta Expert Mentor o Human Development Mentor. Ya ustedes, muchos tienen el IPM, entonces pueden acceder a otros niveles de formación tomando el programa de Mindfulness a través de la Red Global o a través de Happinar, que ya podríamos hablar si se hace un programa exclusivo para la comunidad de Happinar. Lo importante es que está avalado
por la Red Global de Mentores y es válido como certificación para el escalafón, llamémoslo así, en mentoría. Súper chévere, Rafa, claro. Se nos había olvidado también mencionar que Rafa es también parte de los mentores de la Red Global de Mentores. Muchísimas gracias, doctora Kohler. Que de hecho fui allí donde lo conocimos, donde tuvimos el privilegio de conectar con Rafa en la Red Global de Mentores, con quien tenemos una alianza bien interesante y donde nos hemos venido formando muchísimo en estos últimos meses. Vamos con 52 minutos de transmisión. Iván Darío tiene la manito levantada. Iván, si nos quieres compartir rápidamente para ir cerrando, cerramos en 3 minutitos. Sí, por X o Y motivo no he podido chatear para dar los agradecimientos a todos. No sé qué pasó, por eso en algún momento hundí el que no era y compartí pantalla y pido disculpas. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Rafael y a todos ustedes por las participaciones, a Cristian por el ejercicio del congelado, casi que me quedo ahí. Bueno, una feliz tarde. Qué hermoso, Iván. No, Iván, eso nos puede pasar a cualquiera, no te preocupes. Además, tu pantalla está muy limpia. Nada que ver con, si llegan a poner la mía. Entonces, qué bueno, Iván. Pues, Rafa, tuvimos el privilegio de conectar también con Rafa en un programa muy lindo que él hace que se llama Lo Bueno de la Vida. Es un programa de radio interesantísimo. Él ya invitó a los expertos de Happiness para que se integren a su programa de radio Lo Bueno de la Vida. Entonces, yo les invito para que le escriban a Rafa, que puedan dialogar con él, que puedan compartir con él, que puedan también que él los entreviste a ustedes, porque de eso se trata este convenio que hicimos con Rafa para que él acompañe a las personas y expertos de Happiness. El teléfono de Rafa está aquí en el grupo, está en el chat si lo necesitan y seguramente Rafa nos permitirá que lo compartamos, por supuesto, con ustedes que son parte de nuestra familia. Me hacía mucha falta este espacio, de verdad que fue muy, muy especial que hoy de nuevo estemos acá conectados. Aquí Rafa está poniendo sus redes sociales, incluyendo su WhatsApp, para que, por favor, si tienen duditas, le escriban directamente a él. Pues decirles además que en 8 días vamos a estar con una mujer también muy especial, con Nancy. Ella es gerente de la empresa Live 13.5, Nancy Martínez, de México. Entonces vamos a seguir adelante con estos espacios de los viernes de neurociencias que sabemos que se convierten en un ejercicio de academia para los expertos de Happiness para reforzar esos conocimientos. Rafa, te lo debo decir acá enfrente, nunca antes me había quedado tan claro el concepto de mindfulness como hoy. En serio, aprendí tantísimo de ti que con María Emma, discúlpame que le escribía y le decía, María Emma, es increíble lo que estoy aprendiendo de Rafa. O sea, tanta literatura que yo he leído en torno a esto, pero hoy como que se me centró, me quedó absolutamente preciso el concepto, Rafa, y te agradezco mucho. Y tú lo uniste a un concepto muy lindo que se llama el concepto de compasión. De eso estoy escribiendo en este momento, ese será el próximo libro para que estemos muy atentos y creo que Rafa me va a servir aquí en algunas cositas para hablar de este tema de compasión, que es un concepto absolutamente hermoso y que viene muy bien en este momento de desafío mundial. Bueno, no sé si tienen algo adicional, invitar a las personas como a Nancy, como a Karina, como a Jimena, como a Minerva, para que se integren oficialmente a la comunidad de expertos Happiness, porque aquí lo que hacemos es disfrutar, aprender, conocer, relacionarnos, crecer, y es un espacio muy, muy, muy hermoso. Entonces, bueno, eso era básicamente, no sé si Rafa, un mensaje de cierre. Pues el mensaje de cierre es que permítanse ser tocados por el mindfulness. Esto, como lo decía Cristian, y gracias por el ejercicio que nos regalaste, es para la vida. Mindfulness, cierro con este último ejercicio. Cuando tú practicas un instrumento musical, estás practicándolo mientras estás con el instrumento. Estás haciendo yoga mientras tienes la asana, estás haciendo yoga. Pero mindfulness es 7, 24, 13 y 5. Y no necesitas más que incorporar la mirada de la atención, la regulación de tus emociones y un tema que no alcanzamos a trabajar hoy, que son las 7 actitudes mindfulness para leer y entender la vida. Y cualquier cosa de la vida la puedes ver desde esos lentes maravillosos llamados mindfulness. Mindfulness es una forma inteligente de vivirlo todo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Rafa. Una forma inteligente de vivirlo todo. Es que es 24/7, 365 días. Ahí está la clave. María Emma.
Avisos parroquiales, vienen cosas muy bonitas para Happynar este año, no crean que vamos a seguir haciendo lo mismo, estamos en el mes de enero en planeación absoluta, este par de mentes aquí maquinando muchas cosas que vamos a traer para todos ustedes en este 2021, entonces esperen nuevas cosas de Happynar. Pero bueno, los viernes de neurociencia se mantienen. Muchas gracias, los amamos con todo el corazón. Nos volvemos a ver el próximo viernes y bueno, durante toda la semana con todos los eventos que tengamos. Un abrazo fuerte, los amamos con todo el corazón y muchas gracias. Gracias a todos que estuvieron, Cristian, Eliana, Iván, Ari, Tania, nuestra Laurita Migue, gracias. Antes de que nos vamos, Linda Vero, gracias Vero por estar. Bueno, a todos, gracias por estar acá viernes de neurociencias y nos vemos en una semana. Rafa, una cosita. Hola. Simplemente con el propósito de hacer la conexión, cuando arrancaste dijiste la noche oscura, ¿cierto? Sí. La noche oscura del alma. Entonces aquí pues yo escribí una frasecita hoy que dice, un festival de luces solo es posible observarlo en la oscuridad de la noche. Wow, gracias Iván por ese regalo. Qué Ya bonito. invitamos a Iván a escribir su libro a partir de todos los pensamientos que él nos envía, así que vamos a acompañarlo también para sacar ese proyecto adelante, como lo hicimos hoy con Diana y con Oscar. Muy bien. Okay, Gracias a todos. Chao, feliz fin de semana, cuídense, por favor.